¿Podéis creeros que este es el séptimo episodio de Librísimo? Yo no. Antes de nada, quiero recordaros que para apoyar al canal podéis suscribiros, dar al me gusta o dejar vuestros comentarios, así de fácil. Hoy nos acompaña el escritor y arquitecto uruguayo Esteban Betancur. Esteban escribió y publicó su primera novela, Los ojos que miran, en 2009. En 2017 creó el magnífico blog Visión Prospectiva, que sigue activo y al que hay que añadir el podcast del mismo nombre, que dirige desde 2022 y en el que le acompaña Marga Lema. Desde 2020 también participa en el podcast Triperión junto a Leticia Lara, Borja Bilbao, Pablo Bueno y Pablo Luján. Ha vivido en España, India, Suiza y actualmente reside en Guatemala. Hoy viene para hablarnos de Las guerras secretas, su última novela, publicada con la editorial Insólita. Os invito a que veáis nuestra conversación. Muy buenas a todos, a todas, a todes. Hoy es el episodio séptimo de Librísimo y estamos muy bien acompañados con Esteban Betancur. Hola Esteban, ¿qué tal? Hola, muy bien, la verdad, muchísimas gracias por traerme, la verdad es un honor, sinceramente. Gracias a ti por venir, porque además estamos aquí con una muy buena excusa, que es tu última novela, que por fin ha visto la luz con la editorial Insólita y que lleva por nombre Las guerras secretas. Y ya sabes cómo funciona esto. Tenemos que preguntarte por lo primero, que es el título. ¿De dónde proviene este título? Bueno, en realidad es curioso porque generalmente, y esto en realidad tú lo sabes muy bien porque has publicado mucho, los working titles, o sea, los títulos que uno utiliza durante el proceso de construcción de la novela, no suelen ser los títulos definitivos. Son más bien ¿cómo podríamos decir? El ancla que utiliza el escritor para saber claramente cuál es el centro conceptual de la novela, ¿no? Entonces, a mí ese título me gustó mucho cuando lo descubrí, porque el proceso de la novela hizo que en realidad lo descubriera cuando ya estaba en la tercera parte. Pero una vez que me di cuenta de ese título, es como que todo giró en torno a esa idea. Entonces el título me gustaba mucho, pero al mismo tiempo digo, no tenía casi seguro que iba a ser un título de trabajo y que cuando llegara el momento de la publicación, el editor que fuera me lo iba a cambiar. Cuando en realidad Christian lo dejó así, para mí fue una alegría, pero al mismo tiempo una sorpresa, la verdad, porque no me lo esperaba. Ya contaba un poco con hacer lo mismo que justamente comentó bueno, comentan todos los escritores, ¿no? Que es que, digo, cuando te dicen no al título de trabajo, empiezas a tirar como 20 títulos para que por lo menos seas tú el que tiene la última palabra. O sea, que que el título que salga termina siendo uno de los tantos que tú Ujú, enviaste, ¿no? ujú, De Javier Jesús ujú. Cañadas, por ejemplo, lo comentaba. Y pero no fue necesario y la verdad estoy muy contento porque el título, digo, creo que expresa muy bien el trasfondo de la historia, Ujú. ¿no? Bueno, hay que decir, no vamos a intentar no hacer muchos spoilers, pero vamos a tratar temas de los que se hablan en la novela. Es una novela densa y muy interesante, con mucha acción. Luego te diré un poco cómo la he resumido yo. Pero sí que me interesa mucho, y es otra cosa que también suelo preguntar bastante, es si te acuerdas de dónde se te ocurrió la idea de las guerras secretas y cuándo aproximadamente. Sí, bueno, eso también es una cosa muy curiosa. Resulta que Las Guerras Secretas en realidad surgió como una novela corta.
en realidad como la primera de las tres novelas cortas que en el fondo componen una novela larga, Ujú, porque en la práctica, digo, la novela en efecto es una novela que es coherente en sí misma y la tercera parte explica muchas cosas que quedan como flotando en la primera y la segunda, pero en realidad la primera parte, la segunda parte y la tercera se pueden leer de forma, digamos, independiente, por decirlo así, pero en el orden correcto, ¿no? ujú. Entonces, o sea, son historias cerradas en sí mismas. Entonces, lo que surgió, es decir, cuando yo vivía en Suiza, que viví mucho tiempo allí, de hecho mis hijos nacieron en Suiza, y claro, y como conozco muy bien el ambiente ONU, y evidentemente desde pequeño, aparte de que me encanta la ciencia ficción, digo, siempre me ha gustado el espionaje como género literario y fui un fan de Expedientes X toda mi vida. Entonces, claro, al estar en Suiza yo dije, pero este es un lugar perfecto para crear una mezcla de todo esto. Y fue esa la idea, en realidad. Pero curiosamente la llevé a la práctica como una novela corta viviendo ya en Guatemala, donde vivo actualmente, porque por el trabajo de mi mujer nos vamos desplazando por el mundo. Y bueno, nada, lo cierto es que la primera novela era fue como un proyecto, digamos, muy pulp, muy dinámico, básicamente en mi caso, poderme, digamos, reincorporar a la escritura después de 2 años muy difíciles que fueron 2020 y 2021. Pero claro, ese proceso fue tan dinámico y me enganchó tanto que cuando estaba terminando la primera historia ya tenía pensada la segunda, entonces dije, ¿por qué no? Y cuando me quise acordar, estaba terminando la segunda y de repente me encontré con que la historia se desarrollaba en 2022. En octubre y noviembre de 2022 se cumplían 60 años de la crisis de los misiles en Cuba, que Ujú. fue lo más cerca que estuvimos de una tercera guerra mundial, y estábamos en pleno inicio de la guerra, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, con amenazas explícitas de Putin de Ujú, posible guerra nuclear. ujú. Es que estaba todo cantado como para convertir eso en algo mucho más grande y bueno, y eso fue lo que terminó generando la novela, ¿no? Ujú, Pero la idea inicial fue eso, fue una ujú. novela corta que surgió en Suiza pensando en todas esas cosas que me gustaban y en el entorno donde vivía en aquel momento. Y además yo creo que se notan muy bien esos géneros que te gustan tanto porque haces un pequeño homenaje, si me lo permites, a James Bond, a John Le Carré. Incluso yo, o sea, yo he pensado, esto es tu libro, pues, si lo tuviera que definir, lo llamaría un thriller de ciencia ficción o algo así, o una historia de ciencia ficción con espías y conspiraciones y mucha tecnología y mucha ciencia aplicada. O sea, hay muchas ideas muy interesantes. Los amantes de la ciencia ficción, bueno, se lo van a pasar fenomenal porque desde la computación cuántica a como he dicho antes, las teorías conspiranoicas, también el concepto del multiverso, que me parece muy interesante también, lo has utilizado. Pero podríamos pensar que si fuera una película o una serie, podría ser un James Bond, o en este caso Una una, James una Bond. James Bond, pero lo digo por el prototipo, ¿no? Una persona que se dedica pues, a esto, a inteligencia y a la policía y a la policía judicial, etcétera, mezclado con un montón de otras cosas, entre las cuales hay nobuns muy interesantes de los que luego hablaremos y que a mí me hacían pensar en Ursula K. Le Guin y el Ansible, por ejemplo. Pero bueno, esas son cosas mías, esas son paranoias mías. Luego hablaremos un poco de esto. Sí que me gustaría saber cómo has hecho. Bueno, yo sé cómo lo has hecho porque lo he leído, pero me gustaría que nos explicaras cómo has conseguido incorporar todos esos temas en una novela que, como tú bien dices, está dividida bueno, se puede considerar que está dividida en tres partes, porque tiene una estructura que no es muy usual y que a mí me parece que solamente
aplicar esa estructura que tú la vas a revelar, ¿cómo lo haces? Porque no es una novela al uso. No hay diálogos, hay muchísima acción, hay mucha información de la tecnología y la ciencia, pero tú has decidido contar la historia a través de ¿qué? Sí, en realidad, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, a ver, yo tenía claro porque lo necesitaba para digamos, divertirme con la escritura, digo, volver a la parte, digamos, al inicio lúdico que tuvo la escritura en mi vida para salir de ese bache, digamos. Entonces, yo necesitaba, digamos, que la historia como tal, digamos, tuviera ese componente pulp en cuanto a la dinámica, digamos, Ujú. de la historia. Entonces, eso tenía que estar, pero al mismo tiempo, por cómo soy yo, y en eso me digo, justamente vuelvo de nuevo a lo que comentaba Jesús. O sea, si yo hubiera hecho una novela al estilo de los bolsilibros Bruguera, tampoco me hubiera sentido satisfecho porque en realidad necesitaba un desafío al mismo tiempo que la historia en sí fuese muy dinámica, ¿no? Entonces, el desafío que pensé y que era algo que hacía tiempo que quería, ¿cómo se llama? Trabajar, era la idea estructural de construir una historia por medio de documentos. O Exacto. sea, ¿cómo podría hacer una historia que el lector en realidad compusiera como un puzzle por medio de una serie de documentos que en el fondo construyen un informe? Que ese informe también, digo, forma parte digamos, de la explicación de la propia novela, Ujú. ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de El Imperio de Yegorov, que fue un libro que me impactó justamente por eso, ¿no? Por la construcción de un relato por medio de un conjunto de informes que terminaban construyendo una historia gigantesca en muy pocas páginas. Entonces, como en un primer momento mi idea era hacer una novela corta, la idea era esa, era intentar condensar una historia muy compleja con muchísima cantidad de información y muchísimos elementos Ujú. en el mínimo espacio posible por medio de la compilación de una serie de documentos que el lector, por un lado, obviamente tiene una historia lo suficientemente lineal como para que no se pierda, pero que por otro lado tiene que jugar un rol activo de ir construyendo la historia por medio de esa serie ¿cómo se llama? De documentos. Es más, una vez que en la primera historia se explican las reglas del juego, como quien dice, por medio de una historia construida por documentos, en la segunda historia, no voy a decir cómo, pero propongo otro juego posible. Ujú. Una vez que tienes los documentos, la idea es cómo podemos jugar con esos documentos para que Ujú. el lector en realidad tenga que tener un rol incluso más activo a la hora de construir la historia, ¿no? Y claro, la idea final en el fondo era esa, ¿no? Ujú. Contar una historia que sea muy dinámica como tal, que al mismo tiempo introduzca mucha cantidad de elementos diferentes y que todos esos documentos, todos esos elementos puedan expresarse en su mínima compilación por medio de documentos que resuman esos conceptos, ¿no? Porque además juegas con el lector un poquito en el sentido de que hay documentos o hay testimonios o hay, sí, testimonios yo diría, que luego ves o que luego el lector se da cuenta que a lo mejor no son, como diría, no se ajustan a la verdad, sino que también Claro. se manipulan. Entonces llega un momento en que el lector se plantea, bueno, pero ¿quién me está diciendo la verdad? Y tiene que hacer un trabajo también de decir, bueno, tengo que elegir si me creo a este personaje, te tienes que un poco que posicionar, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ese juego, que eh, no es obvio, es decir, no es algo obvio, sino que algo que tienes que vas descubriendo cuando vas leyendo y te das cuenta, bueno, pero es que esto que leí hace un rato
probablemente no sea, me esté intentando manipular. Entonces yo creo que eso es una manera muy interesante de hacer que el lector o lectora participe de la lectura y exigirle, ¿no? Eso es algo que creo que es muy difícil hacer bien, yo personalmente. Y por eso lo agradezco obras como esta, que nos permiten también participar de una manera activa en la construcción de la narración. Y cada cual se la imaginará de una manera también o la procesará de una manera, porque como tú bien dices, hay muchísima información. No sé cómo lo has hecho, bueno, sí sé cómo lo has hecho porque tenemos amigos comunes, pero me gustaría que hablaras un poco de esas personas que te han ayudado con la parte más, digamos, complicada. Yo me parece que todas son complicadas, pero bueno, no solamente la parte científica o tecnológica, sino también la judicial, porque hablas de instancias gubernamentales, esto que se llama Black Ops, que es como organizaciones que están fuera digamos, de los libros, que son secretas, que son paralegales. Y me gustaría saber cómo en quiénes te has apoyado, cómo te has documentado para conseguir que tenga toda una coherencia. Sí, en realidad digo, como hay muchos temas, en realidad tuve que, ¿cómo se llama? Que pedir ayuda a mucha gente. En realidad en la práctica eso siempre sucede, o sea, digo, cuando uno lee los agradecimientos de cualquier libro, en realidad siempre se dice que eso de que escribir es un asunto, digamos, privado, no es cierto. O sea, sí es cierto que quien escribe es uno, pero depende de muchísima gente para lograr verosimilitud, para que el libro al final, digamos, sea creíble, ¿no? Entonces, en realidad, a ver, hay diferentes temas en la novela y entonces, dependiendo de esos temas, es a quién les he preguntado. He tenido la suerte de que, evidentemente, mi mujer trabaja en Naciones Unidas. Y tengo muchos amigos de Naciones Unidas y de organizaciones vinculadas a Naciones Unidas, así como de ONGs también. Entonces, en realidad, todo lo que tiene que ver con ese mundillo, obviamente hay que aclarar que, ¿cómo se llama? La Oficina para el Desarrollo Convergente no existe, pero Bueno, todo lo que tiene que... ¿O si sí? existe, nosotros no. Vas a poner un disclaimer, ¿no? En plan, esto es todo producto de mi Tuve, imaginación, porque yo ya me tuve, puedo creer cualquier tuve, cosa, ¿eh? Tuve que ponerlo, de hecho, Sí, sí, porque en sí, realidad, sí. claro, digo, a ver, como al hablar, digo, obviamente, digo, entre los documentos, por ejemplo, hay artículos de periódicos, hay documentos legales Ujú. de ciertos, digamos, de ciertos organismos que sí existen. Ujú. Entonces, tuve que poner el Claro. típico disclaimer de decir que esto no tiene nada que ver con la realidad y todo, porque es verdad. O sea, digo, es Por lo menos en esta realidad, en esta. En otras por lo menos, realidades no quién sabemos. sabe. Pero bueno, entonces, a lo que voy, que por un lado, entonces está el tema, obviamente, de Naciones Unidas, toda la parte de organismos internacionales, que ahí tuve ayuda muy cercana, digamos, ¿no? Pero después, evidentemente, hay otros temas que también están tratados de una forma, digamos, que intento que sea súper verosímil y que un lector experto no diga, por favor, que disparate. Ujú. Y esos temas son básicamente tres, digamos. Uno, en realidad, digo, por suerte, digo, es uno de mis temas favoritos de toda la vida, entonces en realidad, digo, no necesité demasiada ayuda externa, que es el tema de la física cuántica y las diferentes interpretaciones de la física cuántica, incluido el tema de de los multiversos, ¿vale? Prefiero no decir nada más porque esto es un tema delicado en el libro. Entonces, en ese tema, con todo, digamos, lo manejé por mi cuenta, digamos. Pero había dos en los que sí no tenía conocimiento alguno. Uno era que en el libro aparece un informe de Ujú. una autopsia muy particular, y para eso evidentemente necesitaba la ayuda de doctoras, digo doctoras porque fueron dos mujeres que me ayudaron, especializadas en el tema, y aparte para mejor necesitaba que lo tradujeran al francés, porque a ver, yo domino el francés de calle de haber vivido durante 6 años
en Ginebra, pero evidentemente no el francés técnico de una autopsia, ¿no? De un informe de una autopsia, ¿no? Entonces, claro, para eso en realidad tuve ayuda de dos doctoras amigas que la verdad que fueron un encanto. Y después, aparte de eso, obviamente está el tema de la informática cuántica, que la informática cuántica es muy importante a nivel, digamos, del tecnotriller de la novela. Y en ese sentido, sobre todo en la tercera parte, que adquiere un rol capital, era muy importante que no, ¿cómo se llama? Que no cometiera errores de cajón porque realmente, digo, podía tirar abajo toda la historia. Y en ese sentido, obviamente, tuve la ayuda de un maestro amigo y uno de los mayores expertos en España en informática cuántica, que es Elías Combarro, a quien le agradezco, pero enormemente. Un besito, De Elías. hecho, sí, sí, totalmente, un abrazo enorme desde aquí, pero aparte digo más, en realidad, gracias a un error que vio Elías en una parte, en una de las ideas que yo tenía con respecto a la informática cuántica, tuve que cambiar radicalmente, digamos, la última parte de la tercera, no, no la última parte, sino la parte previa al clímax de la tercera novela. Y eso en realidad mejoró enormemente el resultado final de la novela. O sea que no solamente me asesoró de forma técnica, sino que al mostrarme un error, mejoró mucho el resultado literario de la novela, ¿no? O sea, de la historia en sí. O sea que nada, le estoy eternamente agradecido. Y no, y aparte, claro, obviamente, al hablarte de 7 versiones, Ujú. ojo. Y aquí tengo que dar un agradecimiento hiper recontra súper especial. Esta novela no sería la que es, pero de ninguna manera, digo, pero para empezar hasta con horrores que Leticia Lara me descubrió en la primera versión. No, esta novela no sería la que es si no fuera por mis queridos lectores cero. O sea, tengo que dar un agradecimiento súper especial a Leticia Lara, por supuesto, Borja Bilbao, Pablo Bueno y, y Consuelo Arbellán, porque ellos en realidad leyeron la novela en dos momentos, de hecho. Ujú, El grupete de Triperión la leyó primero, yo hice una edición, después seguí haciendo otras ediciones ujú, y meses después Consuelo Arbellán volvió a leerlo, volvió a hacerme unas recomendaciones buenísimas ujú. y volví a hacerlo. Entonces, claro, ahí es donde se suman esas como 6 o 7 versiones, ¿no? Y no nos olvidamos de Daniel Castrillón, que ha escrito el prólogo, Bueno, Dani en sumándose a tu realidad juego. Jope, sí, sin duda. No, no, la verdad que Dani es un divino. A ver, a Dani resulta que me lo encontré en el Celsius, en el que luego firmaría el contrato. Ujú, Entonces, le hablé de la novela. Y claro, le dijo, pero esto es lo mío, quiero leerlo. Entonces yo digo, pero un honor que lo leas, Dani. Entonces se lo pasé, a Dani le gustó mucho y fue él el que me ofreció hacer el prólogo, no me lo podía creer, la ujú. verdad. Así que nada, digo, sí, sí, muchísimas gracias Dani también, por ese prólogo magnífico y coherente con la novela totalmente. Vamos a hablar también de, como mencionamos antes, el Novum. Hay una serie de, bueno, de artefactos, de comunicación, que a mí me recordaban mucho, como dije, bueno, me recordaban por el tema sobre todo de la posibilidad de una comunicación instantánea. Me recordaban la Ansible de Ursula K. Le Guin, bueno, con todas las diferencias, porque entiendo que son historias distintas, evidentemente, pero sí que me parecía un guiño muy bonito. Y me gustaría que comentaras un poco bueno, porque son varios artefactos, tampoco quiero hablar mucho de ellos, pero sí que me gustaría que explicaras un poco también su importancia dentro de la novela. Sí, mira, hay que ponerle un pelín en contexto, Sí, que es delicado para no entrar sí, sí, en, sí. en spoilers, ¿no? Pero digámoslo así. Como comenté, otro de los referentes, evidentemente, es Expedientes X, que me fascinó, ¿no? Entonces,
La parte conspiranoica de la novela, digamos, tiene algo que ver con la forma en que se encaraba en Expedientes X, pero, pero el componente, entre comillas, extraterrestre es distinto. Ujú, Y es de las cosas que más orgullosa estoy de la novela. Obviamente no lo voy a decir porque es una de las cosas que hay que descubrir en el libro ujú, y que me parece más original ujú, en cuanto a la forma en que se enfoca ese tema. Pero bueno, eso evidentemente no lo voy a decir. Lo que ujú, sí sucede es que la presencia de esos seres, digamos, ujú, hace que evidentemente se desarrolle una tecnología más avanzada ujú, que la que tenemos actualmente en la Tierra, pero que, digamos, parte de los mismos conceptos que se están empezando a desarrollar en la Tierra, o sea, en nuestra realidad, con respecto a la informática cuántica, ujú, ¿no? Entonces, lo interesante de eso es, vale, tenemos una tecnología que es, que digamos, que es una evolución lógica de la informática cuántica asociada con otro paso, ¿cómo se llama? Lógico de la evolución informática, que de hecho justamente ahora estoy leyendo La singularidad está más cerca de Kurzweil, y ¿cómo se llama? Y claro, y él plantea que uno de los pasos obvios en los próximos años va a ser la implantación, digamos, la relación cerebro-ordenador como algo muchísimo más, más cercano, ujú, ¿no? Pero claro, el tema es el siguiente. Desde el momento en el que existe y esto, digamos, es un novum que no es tan novum porque ya se ha usado infinidad de veces, digamos, un dispositivo que vincule al cerebro con el ordenador, ujú, lo que sí tenemos que pensar es que tanto la interfase ujú, como la forma en que nosotros interactuamos con los ordenadores va a cambiar. ujú, O sea, nosotros, la forma en que actualmente interactuamos con los ordenadores tiene unas lógicas a las que estamos tan habituados que lo natural, cuando uno hace una proyección en ciencia ficción, es, es crear una tecnología muchísimo más avanzada, pero con las lógicas de trabajo de la tecnología que usamos ujú, actualmente. Y lo cierto es que ese tipo de tecnologías tienen que cambiar ujú, la lógica de trabajo. Pero claro, para una persona que las desconoce y que las empieza a utilizar, lo lógico es que empiece por utilizarlas de la misma forma que utilizaría las tecnologías actuales y que de a poco, conforme las vaya usando, empiece a descubrir que las formas de trabajo son otras, ujú, hasta el punto en que llega un momento en que las tiene tan introyectadas que naturalmente las utiliza. ujú, O sea que no tiene que pensar en cómo usarlas, digamos, cómo usar esa herramienta tecnológica, sino que naturalmente al pensar, digamos, la está utilizando, ujú, incluso sin darse cuenta. ujú, Por lo tanto, la idea de digamos, el mayor novum, digamos, en la novela, porque tanto los ordenadores, el desarrollo de los ordenadores cuánticos como la relación cerebro-ordenador ya se ha visto en muchísimas otras novelas, es la idea de que la forma de interactuar con esa tecnología es distinta y que alguien que de buenas a primeras se encuentra con ellas, al ujú, principio las va a utilizar de la forma en que utiliza una tecnología actual, pero de a poco, primero, va a empezar a aprender porque otros le dicen que puede hacerlo de otra forma, ujú, y segundo, cuando se quiere acordar, la está utilizando sin darse ujú, cuenta. ujú, Y ha desarrollado su capacidad intelectual y su capacidad mental muchos órdenes de magnitud ujú, sin darse cuenta, ujú, sin ser consciente de ello hasta que se lo hace ver otro personaje, digamos, ujú. ¿no? Había- Porque tú todo el... Sí, perdón, perdón. No, no, no. Yo cuando estaba visualizando, ¿no? Porque tiendes a visualizar muchas de las imágenes que describes, ¿no? En la novela, yo en algunos momentos llegaba a pensar un poco en el espacio este multidimensional de Interstellar,
porque tampoco sabía cómo imaginarme, porque es lo que tú dices, no tenemos todavía interiorizado cómo funcionar, cómo gestionar procesos que todavía no están al alcance de todo el mundo, están quizás al alcance en un cierto tiempo, pero todavía no somos muy básicos en nuestra manera de utilizar la tecnología, ¿no? Y lo que dices es muy interesante en el sentido de qué manera nos influye esa tecnología. No solamente en nuestro día a día, sino incluso la manera en la que procesamos la información, pensamos, reflexionamos y nos relacionamos con los demás, con el mundo, con el ambiente y con el trabajo. O sea, y eso es algo que, gracias a esta novela, es una de las muchas cosas que te planteas y que me parece muy difícil de hacer. O sea que yo recomiendo a todo el mundo que la leáis, porque vais a sacar muchísimas, vais a pensar muchísimo. Y es que es una novela en la que la acción no para. O sea, no para. Es continuamente si fuera una película, es una película de acción, porque todo el tiempo están pasando muchas cosas desde distintos puntos de vista. A veces es la misma cosa, pero contada desde ángulos distintos. Entonces llegas a poder hacer, como tú decías, ese puzzle, ¿no? Y el personaje principal, al principio yo pensaba que era uno y después me di cuenta que es otra, que es Denise Lavergne. ¿Quién es Denise y cómo se te ocurrió ese personaje? A ver, Denise en realidad es un personaje que fue, a ver, esto suena súper pomposo y súper, pero en realidad es la primera vez en la vida que me pasa, entonces en realidad digo, lo puedo decir porque nunca me ha pasado. O sea, yo soy de esos escritores que necesito en realidad tener cierto control sobre aquello que estoy escribiendo todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, en realidad, los personajes tengo muy claro quiénes son. Digo, es así. Pero lo que sucedió con esta novela fue lo siguiente, como mi idea inicial era escribir una novela pulp y mi foco de atención era por un lado, que tuviera una acción trepidante, básicamente para divertirme yo y volver a disfrutar de la escritura. Y por otro lado, el experimento formal de construir una historia por medio de documentos estaba tan centrado en eso que le dejé mucha libertad a Denise. O sea, Denise yo sabía que iba a ser el personaje principal desde el principio, sabía que iba a ser una mujer de armas tomar, eso lo tenía muy claro desde el principio, que era un agente activo todo el tiempo. Y pero, ¿cómo se llama? Pero no tenía, digo, y sabía que su motor emocional era su relación con la hermana. Esas eran las tres cosas que sabía de ella como buen personaje pulp, digamos, ¿no? Sí. O sea, tres cosas para pintar al personaje y a que se empiece a correr. Pero lo que pasa es que sinceramente Denise fue el primer personaje que me empezó a hablar, que empezó a decirme, no, perdón, pero yo soy más importante que solo estas tres cosas. Y entonces a lo largo de la historia me empezó a contar su vida, me empezó a mostrar quién era, cuáles eran sus intereses, de dónde salía su obcecación, digamos, cómo es una persona, digamos, súper focalizada que cuando se mete con algo no está dispuesto a soltarlo. Todo eso lo fui descubriendo conforme iba evolucionando la novela, ¿no? Y la verdad es que me enamoré de Denise, o sea, es uno de esos personajes que realmente me encantó escribir sobre ella, ¿no? Es una persona que yo creo que a todo el mundo que lea la novela, otra vez tenéis que leerla, le encantaría tomarse una cerveza con ella o algo, Sí, una copa, sí. porque es una persona sí, como tú dices, muy intensa, muy focalizada, muy interesante también, con unos trabajos muy interesantes. A lo mejor alguno de ellos no puedo hablar mucho de su trabajo, pero es muy interesante, ¿no? Y también esto sí es un poco conecta con todo lo anterior, en el sentido de que es algo que suelo preguntar porque para mí me resulta muy curioso y es algo de lo que aprendo de todos los autores y autoras que vienen a Librísimo. Es sobre el proceso de escritura. Y me gustaría saber cuál ha sido la parte más complicada de escribir en esta novela. ¿Alguna en particular, una Mm, escena, una de las novelas cortas en las que podríamos estructurarla, quizás conectarlas las tres?
A ver, esa novela en realidad fluyó. Mm, Fue una novela cosa que nunca me pasa, ¿eh? O sea, no, yo no, a mí no me suelen fluir las novelas. Pero esta sí fluyó. O sea, que en ese sentido no. Lo que sí me sucedió es que fue una novela. A ver, vamos por partes. Yo disfruto mucho del proceso de edición. Es algo que a mí me gusta mucho. ujú, O sea, me gusta mucho volver sobre la novela muchas veces antes de presentarla a un editor, ¿eh? O ujú, sea, obviamente, porque para que todo cuadre, digamos, ¿no? ujú, Este, y yo creo que eso fue un proceso súper divertido, ujú. pero cuando terminé de escribir toda la novela y empecé a hacer la edición tras edición, tras edición, tras edición, realmente fue un mecanismo de relojería el lograr que todo realmente cuadrara, Encajara. ¿no? Ujú, Quizás, digo, si tengo que pensar en qué fue lo que más me, lo que más difícil se me hizo de escribir, ujú. en realidad fue sin duda vamos a decirlo en abstracto, Sí, porque, sí, sí. digamos, el último de los interrogatorios que se produce en el Ah, sí. libro. No voy a decir nada más Sí, sí, porque sí. ahí, Muy el interesante. último interrogatorio, porque ahí en realidad, por un lado, tenían que explicarse muchas cosas sin perder la atención del lector, o Ujú, sea, sin que resultara aburrido. O mm, sea, tenía ujú, que ser muy dinámico y muy divertido para que el lector, digamos, no se desenganchara, ujú, pero al mismo tiempo había mucho que explicar en muy poco espacio, ¿no? mm. Entonces, yo creo que ese capítulo en particular, si no lo escribí 10 veces, es poco. No, no es broma, ¿eh? O sea, escribirlo y después reescribirlo, reescribirlo, Y reescribirlo. más o Mm. menos, no sé si llevarás la cuenta, porque tú mismo la has respondido que reescribiste muchas veces, pero versiones de la novela, ¿cuántas crees que puedes más o menos haber Mira, creado? mi problema, que es un problema grave, cuando en realidad una novela, digo, porque claro, tengo algunas novelas que no se han publicado desde hace 10 años, desde hace 5 años, digamos, ¿no? Que Mm, las tengo listas. Entonces, de cada tanto retomo a las novelas porque, digo, antes de presentarla de nuevo, no. Y es un lío porque a veces yo mismo no tengo que revisar, estar un tiempito buscando cuál fue la última versión. A partir de ahora las voy a enumerar, que creo que es la solución. Fue una tontería que no he hecho hasta ahora, la verdad sea dicha. Entonces, dado que no las numero, mm, no puedo decirte claro. tampoco cuánta cantidad. Pero yo me atrevería a decir que en este caso, eh, a ver, en total, yo creo que ha de haber habido, es decir, obviamente hay algunos capítulos como ese que lo he hecho sí 10 Sí. veces fácil, Mm, pero todo el libro yo creo que lo he hecho unas 6 7 veces. 6 7 veces. wow. Porque claro, después de que terminé de leerla, la primera vez fue repasarlo para ver todos los errores, digamos, digamos, los detalles que, como al principio había sido pensado como tres novelas cortas, no estaban totalmente conjugados. Pero claro, después de eso empezás a darte cuenta de sutilezas que un lector muy sutil, cuando llega a la tercera novela, puede en la segunda o la tercera novela decir esto no es coherente. Entonces había que releer todo para ver que no pasen esos errores. Y cuando llegó, y después de hacer todo eso, estaba el tema obviamente estilístico, o sea, de escribirlo bien, y después de eso está la corrección, bueno, obviamente la corrección ortotipográfica también fue una, y la última corrección, que es la corrección auditiva, que es convertirlo en audio, escucharlo, porque ahí por un lado hay ciertos errorcitos pequeños que se te han pasado y los ves, y por otro lado hay diálogos que te rechinan y hay que cambiarlos. Entonces, digo, la corrección auditiva es algo que recomiendo a todo escritor porque es buenísima, es algo que descubrí gracias ¿cómo se llama? A Gabriela Campbell, y la verdad que sinceramente no tengo palabras para agradecérsela. Muy buen Y consejo. este... Y así que bueno, nada, lo cierto es que en total sí, 6 7 veces fácil. ¿Y cómo llega la novela insólita?
Mira, yo, a ver, voy a decir una cosa que es así. O sea, yo a Cristian Rodríguez como editor lo admiro desde que salió Insólita. Yo Ujú, creo que ha de ser de las editoriales independientes de ciencia ficción de la que más libros he leído. Yo creo que de su catálogo, si me faltan 2 o 3 libros por leer, es mucho. De hecho, en realidad basta con entrar en mi blog para ver la cantidad ujú, de libros que había reseñado, porque realmente digo, es un editor muy arriesgado y muy ecléctico, muy polifacético. ujú, Pero incluso siendo así, digo, tiene una línea editorial. ujú. Y porque lo admiro tanto y porque, ¿cómo se llama? Y porque conozco muy bien su línea editorial. Yo hace 5 años por lo menos que lo conozco en persona, que charlamos en cada Celsius, que la verdad digo, lo aprecio muchísimo, Ujú. pero nunca hasta ahora, de todas las novelas que había escrito, porque por más de que esta es mi segunda novela que se publica, yo hasta ahora ya he escrito 7, o sea que nunca hasta ahora le había presentado Ujú, una novela que hubiera escrito, ¿no? ujú. Sin embargo, esta novela era tan insólita, o Ya. sea, de hecho, se la vendí súper fácil. Le dije, mira, estos son los archivos de la lavandería de Charles Stross, Ya. sin Lovecraft y con los archivos X, con los expedientes X. ¿Quién no iba Se a...? la vendí así. Claro. Entonces le dije, mira, la verdad, yo me acuerdo que le escribí un correo electrónico súper, digo, y eso que ya te digo, lo conozco hace 5 años, Ujú, ¿vale? Digo, o sea, digo, tengo una relación que considero cercana con él dentro de lo que es un editor, ¿no? Y de todas formas, me costó horrores escribir ese correo electrónico y estaba con una vergüenza brutal. Y nada, y le escribí y le dije, mira, te conozco desde hace 5 años, nunca te he presentado una novela, pero soy escritor, aparte de crítico literario, digamos. Y lo cierto es que creo que esta novela se aproxima mucho a lo que es el perfil insólita. ujú. Lo único que te pido es que la leas, obviamente, y que si no te gusta, simplemente me la digas. Quedamos tan amigos y te prometo que voy a seguir leyendo y si me gustan, reseñando los libros de tu editorial, porque la admiro y te admiro como editor. Y nada, y fue eso. Y se la mando. Fue la primera editorial a que la mandé, la verdad. Y lo cierto es que nada, a los 3 meses o así, me escribe para decirme que nada, que le había gustado. Directamente me mandó el contrato. Wow. Queda como faltaba un mes o así para el Celsius, al final quedamos de firmarlo en el Celsius, lo cual me pareció algo mágico, porque realmente Genial. que un lugar que amo tanto Ujú. como el Celsius haya sido el lugar donde firmé el contrato fue precioso. Y nada, y esa es la historia. Bueno, pues es una bonita historia, ¿no? Para Sí, hablar de sí. de la publicación y de cómo una novela toma forma, toma cuerpo, se convierte en ese objeto que la gente va a comprar, a leer, ¿no? Y ya para ir acabando, me gustaría saber en qué proyecto estás ahora sumergido, si es que estás ya preparando alguna otra historia. Sí, mira, la verdad sea dicha, después de escribir esa novela escribí otra que ahora está siendo evaluada, así que esa historia en realidad es sobre una neurocientífica que experimenta sueños lúcidos, pero que su investigación es emplear drogas psicodélicas para estudiar estados alterados de Ujú, conciencia, pero llegando a la lucidez, o sea, ujú, teniendo alucinaciones lúcidas. Lo que pasa es que hace un experimento que es demasiado arriesgado y a partir de ahí los límites entre la alucinación y la realidad se desdibujan y eso la obliga a tener que enfrentarse a sus peores pesadillas. Por un lado, ujú. a la posibilidad de perder a las personas que ama y por otro lado, a enfrentar un trauma que ha intentado olvidar, pero que guarda desde hace Mm. décadas, ¿no? Entonces, ese es el proyecto que terminé después de escribir esta y que, bueno, está en vueltas ahora a ver si hay suerte. Bueno. Y ahora en realidad estoy empezando con otro proyecto Ujú, que, que digamos, es bastante más experimental, es bastante más complejo. Estoy muy, muy emocionado con ese proyecto, la verdad.
Prefiero no decir Claro. mucho más acerca de él. Es ciencia ficción, eso sí, pero es una ciencia ficción muy anclada a la actualidad, Mm. y es, digamos, la idea es en realidad un cambio de paradigma global, Mm. lo que se propone, ¿no? O sea, lo que se plantea en esta historia. Pues Pero ya te digo, es un libro complejo bueno, a lo en el que mejor recién estoy empezando a hablamos de este trabajar. libro muy pronto, ¿eh? O espero que podamos hacerlo aquí también, en Librísimo, para si seguimos. Oh. Entonces, ya un poco para ir, casi se nos está haciendo el tiempo, se nos está acabando el tiempo. Si tuvieras que recomendar a alguien para venir al Librísimo, ¿a quién te gustaría ver? Y tiene que ser alguien vivo. Sí, mira, en realidad esto tiene que ver en realidad con algo que me está, que justamente con algo que estoy investigando muchísimo a nivel contemporáneo y que tiene que ver con lo que Christian Heise Navarro llama literatura limítrofe, que lo del limítrofe está muy bien en este programa. Sí. Lo que define como literatura limítrofe es aquella literatura que está en el límite entre el ensayo científico o sociopolítico y la novela, Ujú, ¿vale? Justamente lo interesante de lo que plantea Christian Heyse Navarro es que él lo vincula justamente con la literatura fantástica, con el género, ujú, con los géneros fantásticos, ¿no? Y yo creo que en este momento, en realidad, ese tipo de literatura que está en el borde entre el ensayo científico o el ensayo social o político y la novela, ujú, son aquellos que con mayor precisión son capaces de hilar fino en la perspectiva. ujú, La ciencia ficción en este momento, con lo vertiginoso que están siendo los cambios que está experimentando el mundo, es un género imprescindible, ujú, imprescindible para entender la realidad. ujú, Y yo creo que la herramienta que más se ajusta en la contemporaneidad para eso es esos géneros limítrofes. ujú, Y en esos géneros limítrofes hay dos maestros actuales ujú, que son, por un lado, en lo que tiene que ver más con ciencia ficción, concretamente, Kim Stanley Robinson, sin lugar a dudas. El Ministerio del Futuro de Kim Stanley Robinson es una obra maestra. O ujú, sea, como ciencia ficción, en realidad, mejor dicho, como historia de ciencia ficción, digamos, es lo opuesto a mi novela, en el sentido de que de vertiginoso, nada. Obviamente, trabaja también con una organización de la ONU, pero el proceso que desarrolla es un proceso hiperrealista, súper tranqui. ujú, Ahora bien, las ideas que plantea, la capacidad de proponer un cambio de paradigma ujú, justamente, ujú. vuela el cerebro, es Sí. impresionante. Ujú, Entonces, Kim Stanley Robinson sería un excelente escritor ujú, para traer aquí a Librísimo. Y el otro es Benjamín Labatut, que es un escritor limítrofe en todos los sentidos, o sea, en el sentido de que sus novelas son una mezcla perfecta de ensayo y de novela, eh, una mezcla perfecta de ciencia real y de ciencia inventada. ujú, Y aparte es limítrofe también porque al igual que tú, en realidad es un escritor que se mueve en dos aguas, o sea, ujú, es bilingüe y por lo tanto Un verdor terrible lo escribió en castellano y Maniac lo escribió en inglés y ambos son geniales. Entonces, ujú. en realidad, ya te digo, esos dos escritores yo creo que sería interesantísimo que los... Wow. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y para ya, como colofón a esta entrevista, que yo te agradezco, me gustaría que me hablaras del último libro que has leído que te ha volado la cabeza. Mira, te voy a hablar de dos libros, en Mm, realidad, rápidamente. Uno, en realidad, justamente lo leí este fin de semana, literalmente, o sea, es el último libro que he terminado y por eso justamente hablé de literatura limítrofe. ujú, El libro de Christian Heise Navarro se llama Tu enfermedad será mi maestro. Es un libro que en parte, por una parte es autoficción y por otro lado es un libro ensayístico. En el fondo es eso, es literatura limítrofe. ujú, Parte de una situación trágica que es que la madre de Christian Heise Navarro tiene Alzheimer. ujú, Entonces expone su vivencia personal del Alzheimer de su madre.
su preocupación personal por la posibilidad de que él también la pueda sufrir, pero a partir de ahí usa eso de excusa para hacer un análisis acerca de la aproximación a la investigación del cerebro y la conciencia de diferentes autores. Obviamente Oliver Sacks está entre ellos, pero habla de muchos más para plantear cómo el cerebro construye hasta cierto punto la realidad y hasta qué punto las alucinaciones, por más de que partan del cerebro, según la postura que defiende el propio Geyse Navarro, en el fondo son una realidad paralela, ¿no? Una realidad que quien la experimenta la vive como absolutamente real. Y lo más interesante de la novela es que aparte de todo esto, tiene una parte metaliteraria en la cual hace un análisis literario de este género híbrido llamado literatura limítrofe y sus vínculos con la literatura fantástica. Entonces, me fascinó. Es un libro muy cortito, muy finito, que se lee realmente en una sentada, pero que tiene una cantidad de ideas impresionantes. Así que ese libro lo recomiendo. Y otro libro que es un ejemplo perfecto de esta literatura limítrofe y que me impactó en todos los sentidos es Guerra Nuclear, un escenario de Annie Jacobsen, que es un libro que a partir de entrevistas, decenas de entrevistas que mantuvo con expertos, lo que hace Jacobsen es relatar segundo a segundo, y lo digo literalmente, la posible evolución de un conflicto nuclear, ¿vale? Entonces, a lo largo de ese conflicto, obviamente, describe a los principales actores que entran en juego en el proceso de detección, de defensa y de respuesta ante un ataque nuclear, y cada tanto aparte hace una especie como de excursos temáticos en los cuales explica un tema. Pero al margen de esto, que digamos que es digamos, ensayístico, lo cierto es que la forma en que lo presenta es por medio de la narración de los 72 minutos, literalmente, los 72 minutos en los que se produciría una tercera guerra mundial que destruiría una civilización que venimos construyendo desde hace 12.000 años, ¿vale? Y claro, y al relatarlo segundo a segundo y con técnicas propias de la novela, lo que consigue es en realidad crear un thriller. Entonces, en realidad, es un ejemplo perfecto de justamente literatura limítrofe, ¿no? Es espeluznante y hiperrealista, y es una advertencia necesaria también en estos momentos, ¿no? Bueno, pues los he apuntado, pero estoy apuntando todo lo que todo el mundo me está recomendando para hacer una pequeña librería de Librísimo. Esos títulos que nos vais, todos los que venís nos vais recomendando. Y bueno, y quizás así poco a poco pues hagamos de esta librería algo mucho más grande, ¿no? Estas cosas que parecen pequeñas, pero cuando entras son muchísimo más grandes, ¿no? Que es lo que un poco lo que hacemos también con la literatura fantástica, abrir espacios que parecen pequeños a simple vista, pero luego una vez que entras, pues el cielo es el límite o las estrellas, ¿no? Yo quiero agradecerte que te hayas conectado, sé que estás al otro lado del mundo, literalmente de mí, y muchísimas gracias por haber venido a Librísimo. Esta es tu casa y espero que nos podamos ver de nuevo para hablar de alguna de tus futuras obras, de las que ya nos has dado algunos detalles. Así que muchas gracias, Esteban. No, al contrario, muchísimas gracias por traerte. De verdad que es un honor estar aquí contigo. Así que muchísimas gracias. Y a todos los que nos veis, por favor, no os perdáis Las Guerras Secretas de Esteban Betancourt en Insólita. Y nos vemos en el próximo episodio.